Vamos a dar inicio. Llegamos al viernes, después de toda una semana muy, muy enriquecedora. En la semana UNIPE, a nosotros nos convoca la escuela secundaria. Hoy es el último encuentro de la escuela secundaria. Venimos recorriendo diferentes temas esta semana. Y para los que es la primera vez que participan de estas actividades, bueno, les contamos que la universidad hace como 2 ediciones, una en verano, otra en invierno, y se van armando mesas según, bueno, los niveles, según las propuestas de investigación. Y nosotros, cuando pensamos en las mesas, con esta última, nos parecía incluir esta temática justamente porque nos pasa como docentes y también desde la gestión, porque sé que acá hay presentes también directivos, que es un tema, lo hablábamos un poco antes de que ingresen ustedes con Mariana, Analía y Carlos, que ahora los voy a presentar. Es un tema que siempre genera debates, pensamientos, dificultades también, limitaciones. Y un poco las mesas, este espacio es un poco para eso, ¿no? Por un lado, para pensar juntos, reflexionar sobre las prácticas docentes y también las prácticas institucionales, parar un poquitito. Ayer decíamos con algunos compañeros, ponerse a pensar a las 3 de la tarde, ¿no? Participar de una actividad como esta, a las 3 de la tarde, que haya 26 personas convocados acá, es mucho. Y también nos habla bueno, de esta necesidad, ¿no? De juntarnos, de pensar, creo que este tema es uno de los temas que abre preguntas, que no hay nada como, más allá de los libros, desde lo que nos baja quizá, desde los niveles de inspección de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias que acá están presentes, es un tema que genera preguntas. Entonces, la idea va a haber hoy 3 exposiciones de más o menos 15 minutos, y después la idea es justamente eso, ¿no? Abrir el micrófono, poder preguntar, contar lo que nos pasa, poder expresar situaciones, poder pensar juntos. El primer expositor que tenemos acá es Carlos, el licenciado Carlos Pacheco. Carlos está haciendo su tesis de doctorado en educación, en el proyecto interuniversitario, creo que de UNTREF, ¿no, Carlos? Sí, sí, ¿qué tal? Buen día, sí. Buenas tardes. Buen día, Carlos. Pero además, es director de escuela secundaria. Entonces tiene como esas miradas desde territorios diferentes hacia esta situación, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de inclusión e integración en la escuela secundaria. En el título decía tensiones, pero en realidad les comento que yo cuando envié un IPE no era tensiones y desafíos. Tensiones y desafíos desde la práctica docente e institucional. Así que bueno, empezamos a escucharte, Carlos. Gracias por aceptar esta convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos, la verdad agradecido nuevamente por la convocatoria. Lógicamente es un tema que está en boca de todos los educadores, los que trabajamos hace algún tiempo y los más nuevos. Como decía María Marta, yo estoy haciendo mi tesis doctoral con
Rafael del Campo, que es un compañero que trabaja en la universidad pedagógica, así que la convocatoria me llega un poco de ese lado. Hicimos los dos el doctorado, lógicamente mi investigación va por otro lado y tiene que ver un poco con cuando yo empecé el doctorado, allá nosotros empezamos en el 2022, con el fin de la pandemia. Empecé el doctorado y bueno, durante ese primer tiempo uno tiene que está en la búsqueda de aquello que desea investigar, y la verdad es que yo nunca tuve dudas de lo que quería investigar. Sí, el doctorado me sirvió para tratar de tener las herramientas o tener un montón de conocimientos de cómo abordar esto que tanto nos interesa, pero yo consideré siempre que desde que empecé acá hay un audio abierto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Diana. Ahí está. Ya cuando empecé en el profesorado, allá por el 2002, un poquito antes, y empecé la carrera de profesor de geografía, que es mi carrera de base. Empecé a tener algunas cuestiones o inquietudes que me empezaron a llenar, y más cuando egresé, ¿no? Que tiene que ver con sentirme un poco solo en algunas cuestiones, y sí también comencé a hacerme un montón de preguntas de cómo sería ese abordaje. A mí me tocó comenzar a trabajar en zonas de suma vulnerabilidad del partido del 3 de febrero, entonces para un muchachito como era en ese entonces, llegar con todas mis intenciones de trabajo, de vocación, y con un montón de materiales y cajas y mapas y un montón de cosas, me di cuenta de que mucho de lo que había aprendido en ese profesorado, no sé si tenía poco con la realidad, sino que por ahí me faltaba un montón desde lo empírico que desconocía, y que en el profesorado no había tenido por ahí ese abrir de ojos de decirme, guarda, porque con lo que vas a vivir ahora no tiene nada que ver con el inicio, con los 15 minutitos primeros, con lo que viene en el desarrollo y en el final. Yo siempre recuerdo que mi primer clase fue en un barrio en 3 de febrero, y bueno, yo llegué con los mapas, llegué súper preparado, y me acuerdo que daba una materia que se llama Construcción de la Ciudadanía, que en ese momento era contraturno. Llegué súper ilusionado y me acuerdo que la secretaria y la preceptora se rieron y me dijeron, no, profe, no. Me dieron una caja de alfajores y me dijeron, es por otro lado, ¿sí? Así que una vez que empecé a trabajar, me di cuenta de que por ahí me había faltado un poco de instrucción en el profesorado, que me hubiese ayudado un poco más. Entonces, bueno, después del profesorado empecé a formarme, hice la licenciatura en gestión educativa, hice algunos posgrados en Flaxo, en UNTREF, y después con el tema del doctorado fue siempre abocado a lo mismo, ¿no? El tema de la inclusión y cómo yo poder entender la cabecita de esos nenes, o de cómo abordar ciertas situaciones por la cual yo no estaba preparado. Yo sentía que no estaba preparado. Tenía muchas más preguntas que certezas. Entonces, un poco mi tesis doctoral tiene que ver con una investigación que tiene que ver con la inclusión. Es 100% inclusión, y tiene que ver pero, a ver, no solamente con cómo abordar a esos niños o a esas niñas, sino también qué tipo de decisiones toman los equipos escolares, qué tipo de decisiones toman un equipo externo, un equipo de orientación escolar, qué pasa con las familias. Creo que tenía que ver un poco más por ahí el tema de mi investigación, y qué ocurre con esos alumnos que por distintas circunstancias, la palabra no es son rebotados, pero sí por ahí hay algunos autores que dicen y ahí es donde me ha hecho un poco de eco. Yo cuando empecé el doctorado no era director todavía, me llegó a mitad del tramo, porque yo decía,
uno de afuera siempre la ve un poquito más fácil, ¿no? Y después cuando te encontrás ahí adentro decís, upa. Y más como, bueno, como hablábamos antes del inicio de la charla, yo estoy en una escuela hace 2 años y medio en donde no tengo equipo de orientación, no hay vicedirectora, estoy con una representante legal que es una señora muy mayor, que es una monja, y después tengo 3 preceptores que acompañan muy bien, pero bueno, había un montón de demandas. En la escuela había estado 8 meses sin directivo y bueno, era todo un desafío para una persona que no había sido nunca director, y que soy consciente hoy que eso lo tengo un poco para el final, pero considero que necesitas toda una estructura que te acompañe en esa escena escolar de abordaje, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué ocurre con esos alumnos que por ahí son rebotados? Decía yo hace un ratito, y esta autora decía, muchas veces los equipos directivos se ingenian en buscar estrategias para ver cómo sacarse de encima a aquellos alumnos en vez de generar estrategias para tratar de incluirlos. Ahí aparece un poco la palabra, ¿no? Wow, y yo cuando leí eso dije, ¿cómo? ¿Cómo generar estrategias para que la escuela especial, el equipo de orientación y la familia entiendan de que ese chico tiene que ir a una escuela especial y que no se va a poder? Yo no quiero eso, pensaba yo. Yo quiero generar estrategias para que ese chico pueda estar adentro de esa escuela en la que yo algún día quiero estar, ¿no? Tiene que ver, claro, pero también después cuando vos estás ahí adentro, empezás a ver que, que hay un entramado, que hay varios circuitos que si no se producen, que si vos no tenés inversión, yo me encantaría tener un psicólogo, un gabinete, no está, y muchos de mis compañeros por ahí no es que no están preparados, o por ahí no continuaron el aprendizaje, no continuaron con la formación, y bueno, a veces me ha pasado muchas veces como docente de llegar a un aula y enterarme en la quinta, sexta clase de que había un nene o una nena con alguna situación particular. Entonces, a mí me pasa como directivo que yo en febrero necesito que esas familias me den un informe, me den algo para que el profe llegue al aula y ya sepa qué pasa, acá y allá. Que por lo menos estén al tanto y generarles algunas estrategias. Mirá, acá se puede ir desde ese lado, la adaptación de contenidos, tratar de darle una lectura más profunda al PPI con el profesor, tratar de ir a primaria. Nosotros tenemos el nivel primario, entonces conectamos un montón con la que en ese momento era directora de la escuela, pero bueno, para no hacerlo tan largo, porque bueno, tengo compañeros para seguir trabajando y cortar un poco con lo que es mi investigación, un poco más en palabras mías y de algunos autores que yo he consultado. Esto de la inclusión educativa, que es de lo que trata esta charla, tiene que ver con un poco eso de poner en juego una diversidad de actores. Por eso, la inclusión no es un tú a tú solamente, ¿no? Hay una diversidad de actores, espacios, reuniones, programas, funciones que están al servicio del niño y que deben estarlo, ¿no? Porque claramente no alcanza con el amor, los ideales, el voluntarismo, debe haber toda un armado de dispositivos que estén una estructura, una inversión, una decisión política, ¿sí? Porque la inclusión me pasa desde la experiencia a ver, después de haber recorrido algunas escuelas en esto de la investigación que uno va haciendo en las escuelas, de consultar con profesores, con maestros, con familias, esto, ¿no? De la inclusión, qué es lo que se pretende, qué es lo que se entiende sobre inclusión, tiene que ver con esto, ¿no? Con que aprenda lo que aprendan los otros, con que no vaya a una escuela especial, ¿no? Pasa esto. Que mientras no esté en una escuela especial, yo necesito que esté acá, que haga amigos, que pueda obtener un título común, y surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Quién sería el agente de la inclusión? ¿Quiénes son los profesionales externos, los docentes? ¿Sí? El esfuerzo propio del niño.
Y acá quería citar un poquito a Laura Kiel, que trabaja un montón sobre inclusión, y ella nos dice que la propuesta es entender al proceso de inclusión como el armado de una escena, ¿no? No esto del tú a tú, que se pueda producir una atmósfera respirable para el niño, y bueno, también Agamben y Foucault hablan un poquito de esto de los dispositivos. Pero bueno, un poco por ahí, no me quiero extender demasiado. Mi investigación tiene que ver un poco con esto, con tratar de continuar escuchando a los chicos, a las familias. Bueno, ¿y qué hace ese equipo directivo con la ayuda o la no ayuda que hace ante estas situaciones? Nosotros tenemos muchas reuniones de la configuración del PPI con el equipo de orientación, con el equipo externo, que en nuestro caso es el TIPU, y con la familia, ¿no? Se presenta, se expresa, se desarrolla y después se escucha a la familia, que por otro lado tienen demandas todas muy distintas y que tienen que ver con esto que circula en las escuelas, ¿no? Esto que aprenda lo mismo que aprendan los demás. Y ahora, por último, en las escuelas secundarias tenemos el nuevo régimen académico, ¿no? Y con lo que genera un cambio rotundo en donde nosotros tenemos 3 pisos de colegios y tenemos nenes que suben con una mochilita, que bajan con una mochilita, un aula con 40 chicos, que en los segundos módulos los tenés con 15. Entonces nosotros tenemos un nene con un autismo severo. Ese nene en algunos momentos está con 40 compañeros, ¿sí? El ruido, el griterío, la individualización que no puede darse del profesor en ese caso. Entonces el nene está tirado ahí adentro. Eso es inclusión, ¿no? Es inclusión porque, bueno, la madre o algunos padres pretenden de que esa criatura esté ahí. Después, el tercer y cuarto módulo sale con esa mochilita, con ese banco, la acompañante lo lleva al primer piso, se mete en un curso con toda gente nueva. Y bueno, la verdad que yo considero, esto es propio particular mío, el régimen académico no sé si ha tenido muy en cuenta el tema de la inclusión en la escuela secundaria. No. Bueno, un poquito por ahí. Gracias por escuchar y bueno, nada, a disposición. No, por favor, Carlos, gracias a vos porque me parece que tiraste un par de cuestiones interesantes que ahí estuve anotando para retomar después, ¿no? Bueno. No había pensado esto del régimen académico y interesante. Vamos Muchas a escuchar a la próxima exposición a cargo de la licenciada Analía Troncoso, que bueno, está con otro nombre ahí porque no pudimos, desde lo tecnológico no la pudimos ayudar. Analía, bueno, es psicopedagoga y es vicedirectora de la Escuela Especial Puentes, y nos parecía interesante también traer la voz de la Escuela Especial, ¿no? A un encuentro como este. Así que te escuchamos, Analía, bueno, y muchas gracias, María Marta. Y gracias por participar, por supuesto. No, muy escuchando atentamente lo que Carlos decía, que mientras él iba relatando todo esto, me abrió un montón de temas para, como dijo María Marta, seguir repensando y el debate que se genera siempre entre las escuelas de nivel y entre la escuela especial. Bueno, como contó María Marta, yo soy vicedirectora, hace 11 años que estoy en la parte de inclusión escolar y bueno, vi pasar, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vi pasar algunas resoluciones, ahora estamos con una resolución nueva de inclusión, antes era integración y ahora se abrió esta palabra de inclusión. Y un poco mi propuesta era contarles cómo es que a nosotros nos llegan esos estudiantes, ¿no? Ahora en particular estamos hablando del nivel secundario, nosotros trabajamos con todos los niveles, primario y el nivel inicial también y el secundario. Nosotros nos llegan los estudiantes para dar inicio al proyecto de inclusión a través de nuestra plataforma, donde las familias se anotan, se inscriben, por derivación también de los profesionales, de los terapeutas, o mismo también nos llegan por la escuela del nivel. Nosotros trabajamos con muchísimas escuelas y siempre nos consultan si tenemos alguna posibilidad vacante para tal o cual estudiante. Una vez que nosotros hacemos la admisión, también les contamos a la familia cómo es el trabajo,
porque bueno, la maestra integradora va una cantidad de horas, va ciertos días también dentro de la escuela o colegio, entonces todo eso siempre dejarlo claro con las familias, cómo es que nosotros nos manejamos institucionalmente, que ellos lo acepten. Una vez que este contrato entre la escuela especial y la familia es aceptado, seguimos con lo que es la escuela del nivel. Preguntarle a la escuela del nivel también, ¿este estudiante ustedes consideran que es para un proyecto de inclusión? Y ahí en la escuela, si es derivado por la escuela, desde ya que sí, y si nosotros encontramos a este estudiante que está en nuestro drive, que la familia se anota, previamente, antes de comunicarnos con la familia, consultarle al colegio, porque muchas veces nos pasa de que quizá viene rebotado eso. Me dicen, no, este chico está bárbaro, no necesita, con los apoyos que mismo le va dando la docente, por ahora consideramos que no. Entonces nosotros no podemos hacer una evaluación y llamar al colegio cuando ya tenemos todo listo y decirles, tenemos el aprobado de la obra social, en nuestro caso, pues somos de gestión privada, y que el colegio nos diga, no, pero no lo creemos necesario. Entonces siempre ahí se genera esta comunicación con el colegio o escuela del nivel. Y ellos lo que hacen en esta primera instancia, las instituciones de nivel, es presentar el legajo del estudiante, ahí armar todo el legajo del estudiante donde se encuentra el CUD, los profesionales si tienen, se hace terapias, los informes, y eso se eleva a inspección. Una vez que las inspectoras avalan que este chico es para proyecto de inclusión, ahí hacemos toda la presentación y se acerca la maestra a la escuela a trabajar. Como dije anteriormente, las horas, nosotros no vamos todas las semanas, no estamos todos los días con el estudiante, sino siempre se contempla la dificultad, que por ejemplo uno conversa con la familia, y familias que te dicen, mira, tienen mucha dificultad en el área de matemáticas o en prácticas de lenguaje, bueno, ir en esas materias donde hay mayor dificultad. Pero bueno, este primer contacto, cuando uno llega a una escuela secundaria, entendemos que son muchos profesores, y a veces no llegamos a tener ese contacto con todos los profesores. Está de intermediario también el preceptor, que es de una gran ayuda para nosotros, porque es un intermediario que si quizá a veces necesitamos alguna información, él la puede brindar. Y bueno, lo importante de esto es más allá de que la maestra de apoyo a la inclusión no tenga el contacto con todos los profesores, poder generar distintos canales, distintas redes que nos acerquen a estos profesores, ya sea con una carta de presentación, que se deje un cuaderno, o mismo en el legajo del estudiante, o a través del equipo de orientación también, notificar los días que vamos a ir. Y bueno, y ahí empezar el trabajo, porque no es lo mismo la primaria que el secundario, aunque en primario hay un solo docente o dos docentes, a encontrarnos de repente con 12 profesores que van y vienen, que quizá no están todo el tiempo en la institución educativa, entonces, o que te ven y uno dice, profe, no, me tengo que ir, y no tenemos esos momentos como para poder reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué está necesitando? Te cuento un poco de este estudiante. Entonces, bueno, por eso uno trata siempre de encontrar otros canales. La MAI deja su teléfono, su contacto, su mail, pero bueno, acá empieza un poco esto de empezar a desmenuzar cada institución educativa, cuáles son los referentes también que tenemos. Lamentablemente pasa que hay escuelas que nos encontramos colegios muy comprometidos con equipos, hay otras escuelas sin recursos, lamentablemente, como decía Carlos, estoy solo, no tengo quizá un equipo que me ayude, y hay otras escuelas, tristemente, que tienen varias personas en un equipo y uno de repente va a una reunión y a los 5 minutos antes de ingresar te preguntan por qué estudiantes vos estás ahí. Cuando la maestra está todo el tiempo en la escuela, que es el referente, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos ahí con muchas situaciones y bueno, siempre uno trata de buscar acuerdos, de buscar acuerdos y de poder llegar, o sea, que ese estudiante acá se trabaja con el nivel en una corresponsabilidad, tanto la escuela especial, en el trabajo con el nivel hay una corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Que siempre el estudiante, este estudiante que está con su dificultad, con su problemática, siempre tiene que tener
una tarea adecuada para él, ya sea porque la haga la MAI, porque el profesor haya accedido y la haya podido adecuar de manera correcta, ya digo, o sea, una evaluación, un trabajo, que es donde nosotros quizá ahí encontramos también mayor dificultad, ¿no? En nuestros estudiantes con un diagnóstico. Son chicos que primero uno tiene que detectar, bueno, ¿cómo aprende ese chico, no? O sea, ¿cómo aprende este estudiante? ¿Cuál es? Saber conocer su estilo de aprendizaje, y en base a eso uno va a empezar a desmenuzar y a poder ver cómo encontrar la mejor posibilidad de aprendizaje y de acceso también a esos contenidos. Porque nos pasa en la mayoría de los casos que los contenidos, cuando son cada vez más complejos, notamos que los chicos tienen esta dificultad en lo que es poder desarrollar, ¿no? Desarrollar una idea, desarrollar un concepto. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de la maestra de apoyo a la inclusión, de poder, bueno, cómo armar una evaluación para que también este estudiante no se frustre, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, que se frustran, que ven que no pueden, o de repente que ven que otro compañero está haciendo otra evaluación distinta a la que está haciendo él. Así que bueno, hay muchas cuestiones que se ven dentro del trabajo de lo que es la escuela especial, cuál es la responsabilidad también del nivel, como decía también un poco Carlos, involucrados que están todos, ¿no? En este sistema, tanto la familia, los profesionales, un poco esto que decía Carlos, me quedé pensando en esto que dijo del chico autista, ¿no? De este estudiante autista que va bien de un lado, lo desorganizado que se debe sentir, ¿no? Entonces con el nuevo régimen académico. Entonces, bueno, también existen estas barreras que nosotros llamamos las barreras del afuera, intervienen en nuestros estudiantes, ¿no? Todas estas situaciones que se presentan. Muchas gracias, Analía. Gracias por compartirnos la escuela desde tu lugar. Y bueno, después vamos a retomar algunas cosas que dijiste. Este tema de la corresponsabilidad, qué importante, ¿no? Bueno, voy a presentar a la licenciada Mariana Casas, que es psicopedagoga, y lo interesante de Mariana es que nos va a aportar su mirada profesional desde la provincia, desde su trabajo en una escuela de provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Avellaneda, y también tenemos el placer de que también trabaja en los DOE, en una escuela de Cava, de Ciudad de Buenos Aires. Veo ahí en los chats que hay personas de distintos lugares del país, de otras provincias. Hermoso eso también para compartir distintas miradas, ¿no? Sobre este mismo tema. Mariana, gracias por aceptar la convocatoria y escuchamos. No, gracias a ustedes. Sí, pensaba que recién mientras escuchaba, ¿no? Digo, hay muchas cosas que obviamente tienen que ver o con Cava o con provincia o con el resto de las provincias, pero lo que nos une un poco a todos es, poner en el centro, ¿no? al chico, ¿no? Siempre preguntarnos quiénes son, ¿no? Los que están como enfrente nuestro, y eso es lo que unifica un poco todo. Para empezar, recordaba una actividad de articulación que habíamos hecho el año pasado. Yo trabajo, bueno, como dijo Mari, en equipos de orientación. Una actividad de articulación de pasaje de primaria a secundaria. La propuesta era que los chicos iban recorriendo el patio y tenían que escribir con tiza en el patio la respuesta a algunas preguntas que nosotros hacíamos, que tenían que ver con el cierre y con el inicio de algo nuevo, etcétera. Un poco para dejar plasmado en el patio, que es un lugar muy significativo para ellos, como algo de sus pensamientos, sus sentimientos, las emociones encontradas del momento. De repente una de las nenas de 6º grado en ese momento dice que le empezó a doler el pie. Obviamente, más allá de que se movilizó y, bueno, la familia, bueno, ¿no? Y todo lo que se hace cuando a un chico manifiesta un dolor, la nena se sentó en una silla. Se sienta en la silla, nos miramos con mi compañera y había otros también ahí, adultos acompañando,
Y enseguida, bueno, había que salir un poco al ruedo porque teníamos a todos caminando por el patio y escribiendo con tizas y a una nena que le dolía el pie y estaba sentada en la silla. Por lo tanto, fácilmente uno sale al ruedo. La idea fue preguntarle a la nena estas preguntas que resonaban para todos y ella nos decía y nosotros escribíamos en el piso con la tiza sus palabras. Le prestábamos, ¿no? Le prestábamos un poco nuestra mano y el agacharnos nosotros para que algo de lo más importante que era el adentro de esta chica esté plasmado en el piso, ¿no? Obviamente fue como fácil salir al ruedo de esa situación, porque bueno, era algo así, si bien es cierto que nos sorprendió, pero bueno, fue fácil salir al ruedo y de que algo de esto importante se plasmara de alguna manera. Ahora, nosotros podemos pensar, hablando de inclusión y de esto, y ahora les digo por qué traigo a colación esta experiencia, podemos pensar que había aparecido la dificultad, ¿no? Pero hay otro modo de pensar las cosas, que tiene que ver con pensar si es una dificultad, sí, es cierto, le dolía el pie, estaba sentada, o si en realidad también nuestra propuesta era bastante acotada, ¿no? Después, pensando en este encuentro de inclusión, yo digo, claro, solamente los chicos que podían caminar podían hacer esa actividad. Solo los caminantes podían hacer esa actividad. Por supuesto, no teníamos un chico que no pudiera caminar. Surgió en el momento. Pero en términos de inclusión, si uno ya sabe que tiene algún chico o alguna chica con alguna dificultad, y no necesariamente física, me pregunto, ¿hubiéramos propuesto la misma actividad de escribir en espacio con tiza? ¿Porque era posible hacer algún ajuste y ponerme yo a escribir con tiza? Y tal vez no. Tal vez frente a conocer a quienes tenemos y a esta diferencia que aparece, una diferencia que desafía un poco más, porque esto también pensaba, hoy charlábamos con unos directivos, digo, la diferencia estuvo siempre, lo que pasa es que tenemos como una falsa concepción de homogeneidad, de que todos, ¿no? Aprenden de la misma manera, de que todos más o menos, y todos más o menos van, pero tampoco sabemos, es muy misterioso, ¿no? A dónde podrían llegar si pusiéramos un poquito más la mirada en la especificidad o conociéramos un poquito más. O tal vez un diagnóstico así muy fuerte, ¿no? Al inicio que nos permita conocerlos un poquito más en profundidad. Pero bueno, cuando aparece esta diferencia, que es una diferencia que desafía un poco más, yo pensaba que, y pienso, y es lo que transmito, digo, amerita cosas distintas, ¿no? Digo, la diferencia amerita cosas distintas. Y no solo para este niño, esta niña, este chico, esta chica que se presenta como más distinto, por así decirlo, sino tal vez la modificación tiene que estar en ese lugar que viene a alojar a este chico con diferencia, ¿no? La diferencia requiere cosas distintas y tal vez hay propuestas que pueden generalizarse y hacerse para todos, donde todos puedan dar algún tipo de respuesta, ¿no? Ni hablar, bueno, en Cava tenemos esta concepción de diseño universal, ni hablar de eso, ¿no? Digo, ni siquiera estoy hablando de eso, porque, bueno, es como, nada, la diversificación total, el ofrecer a cada uno y, bueno, no estoy hablando de eso porque sé, porque charlo mucho con docentes, porque sé lo que significa para los docentes, no hablo de eso, pero sí de pararme frente a quienes tengo y quienes son y ofrecer cosas donde cada uno pueda dar cuenta de quién es, ¿no? Y aprender de alguna manera. Entiendo sí que intentamos, ¿no? Que intentamos, ¿no? Conozco docentes que quieren algo de esto, ¿no? Muchos docentes quieren algo de esto. Es cierto que algo de la realidad que traía Carlos, ¿no? Digo, los cursos numerosos, bueno, esto de las exigencias nuevas, ¿no? A los docentes, ¿no? Sé que tuvieron la mesa de
del régimen académico y bueno, todo lo que significa la exigencia del docente, ¿no? Y el cansancio del docente a veces hace que algo de esto se diluya, ¿no? Que algo del deseo se diluya. Pero cuando algo del estar atento a quienes tengo enfrente aparece y puedo dar respuesta a algo de eso y pienso con originalidad para estos que tengo, también me devuelve otra tranquilidad. Porque si no es querer encajar algo que yo tenía pensado frente a chicos que no son los que tengo. Entonces eso es lo que trae como más frustración. Tal vez me lleva más tiempo un diagnóstico, pero no importa, ¿no? Porque voy a tener como también más feedback del otro lado, ¿no? Pararme frente a la misma propuesta siempre, que tal vez, y acá traigo esto porque es muy de secundaria sentirlo como renuncia, ¿no? Esto de, yo tengo esta propuesta que la propongo siempre porque es buenísima, seguramente es buenísima, porque hay proyectos espectaculares en secundaria. Pero si yo me paro ahí y me agarro de esta propuesta, de este cómo que yo tengo y que funciona siempre, y me olvido de quienes tengo enfrente, seguramente eso no va a terminar funcionando. O muchos van a terminar cayendo por el camino y termina cayendo también el mismo docente, porque la frustración es más grande, ¿no? Entonces, aparece lo distinto, necesito cosas distintas y vivirlas como crecimiento, ¿no? Tal vez. No tanto como renuncia, ¿no? Más bien como un poco pensaba como oportunidad. ¿Saben? Hay un cuento que se llama, que es de Inicial, que se llama Por cuatro esquinitas de nada. No sé si los conocen. Pero bueno, había un mundo de redondos, invitan a jugar a un cuadrado, el cuadrado no entra en la casa de los redondos porque tiene una puerta redonda. ¿Cuál es la primera solución? Cortémosle las esquinitas al cuadrado. Digo, es la primera solución, es lo que nos pasa a nosotros. ¿No? ¿Qué hacen estos pibes acá? ¿Qué hacen estos chicos acá? ¿Por qué tienen que estar acá? Y lejos de juzgar, entiendo la pregunta. Y ahora hablo como equipo de orientación, entiendo la pregunta. Porque muchas veces les devolvemos, ¿no?, a los docentes. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no nos hemos formado en la educación especial, en lo que era en su momento, ¿no?, la formación de educación especial. Y nuestra vocación no iba por ahí. Y de repente algo, tal vez de esa vocación, ¿no?, fue tocado. Fue tocado. Algo de la vocación, ¿no?, de educador de escuela de nivel fue tocado. Porque tenemos dentro de nuestras aulas chicos que necesitan una mirada de educación especial. No como dos cosas contrapuestas, ¿no? Tal vez traer algo de la mirada. Creo que es una cuestión de posición. Que todo es una cuestión de mirada y de posición. Que obviamente hay cosas que son como... pensaba, ¿no?, como obstáculos propios, ¿no?, digo, del sistema, bueno, y de todo lo que ya sabemos de lo más macro, ¿no? Pero hay algo en lo micro, que es tu escuela, que es tu aula, ¿no? Tu aula para hacerlo No se escucha muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? No, se escucha... Bueno. Que es tu aula, que es lo micro, donde tu mirada va a hacer algo de esta diferencia. Tenemos la posibilidad como escuelas de cierta flexibilidad. Hay cosas que no podemos, ¿no? Que no podemos porque, bueno, son bajadas, resoluciones que piensan otros, ¿no? Y que nos animamos a cuestionar también. Pero sí tenemos como esa posibilidad de flexibilidad en el adintra, ¿no? Que tiene que ver con la mirada, con el proponer algo un poquito más para todos. Si esto no es suficiente, sí, generar ajustes, ¿no? Y tomo lo que decía Analía, realmente a veces es necesaria esta configuración de apoyo, esta adaptación, sí. Primero, algo para todos, que quizás existe. Renunciando a algunas cosas, y traigo la palabra renuncia a propósito, porque creo que la diferencia desafía un poco nuestras escalas, ¿no? Lo que nos parecía innegociable, lo que nos parecía que no podía ser modificado, tal vez
no era tan innegociable, ¿no? Tal vez son estas posturas un poco más estancas que tenemos un poco todos, ¿no? Y que no nos animamos a cuestionar, o que ni siquiera tenemos la conciencia de que en verdad no se trata, y ahí traigo a los por 4 esquinitas de nada, de recortar al cuadrado, sino tal vez, como termina ese cuento, de hacer una puerta cuadrada donde ingresan los cuadrados y los redondos, ¿no? Pero hay que modificar, ¿no? Hay que modificar. Y si sentís, digo, como docente, porque me encuentro con mucha heterogeneidad, la secundaria tiene eso, ¿no? La heterogeneidad del docente, ¿no? Con mucha heterogeneidad. Hay docentes que enseguida van por esto, hay otros a los que les cuesta más. Y bueno, y sí, les cuesta más. Pero si por lo menos cambiamos algo de la mirada, nada, pedimos ayuda, nos movemos, preguntamos, construimos con el otro al que le cuesta menos. Che, ¿a vos qué te cuesta menos? A mí, este chico, esta propuesta me cuesta un montón, ¿no? Y aceptar algo de esto, de lo que nos cuesta, nos hace como abrirnos a la posibilidad de pensar un poquito cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Desde el EOE creo absolutamente en el cuidado. Por supuesto, para mí y para cualquier equipo de orientación, y creo que para cualquier escuela, lo primero son los estudiantes. Y esto es así, ¿no? Digo, el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. No hay otra. Pero también entiendo que hay que cuidar un poco a todos, ¿no? Y en esto entiendo cuando la soledad es mucha, como Carlos, ¿no?, planteaba, digo, me parece que un director, un vicedirector, digo, no, sin vicedirector, digo, mucha soledad no hace bien a nadie y eso hace que uno se desanime más prontamente, ¿no? Salvo que tenga como su llamita muy encendida, pero si no... pero sí, si existe la posibilidad de tener actores que estén ahí, creo que como equipo de orientación nos compete cuidar, nos compete estar, nos compete preguntar. Y tengo la experiencia, digo, el aprendizaje es un proceso. Lo que los chicos están haciendo, especialmente los chicos en proyectos de inclusión, son procesos de aprendizaje. Tengo como la gracia o el regalo de haber visto procesos desde el nivel inicial hasta ver a los chicos recibidos, ¿no? Y recibiendo la certificación de 6º año de la secundaria. Pero también he visto procesos de los adultos. Digo, creo que estamos llamados los docentes a hacer procesos en esto, ¿no? He tenido, y los puedo visualizar, ¿no? Docentes que han empezado muy enojados con la situación, ¿no? Y el enojo hace que uno vea que no hay camino, ¿no? A este pibe no es posible. Mi materia con este pibe, imagínense, materias propias de algunas orientaciones muy difíciles. Pero cuando se empieza a comprender que tampoco es que tenemos que aprobar a todo el mundo ni porque sí, ni dejar pasar, no se trata de eso. Cuando se empieza a comprender que es posible, ¿no? Pensar algo distinto y que es posible habilitar el otro día recibí un mensaje que decía, ¡auxilio! Me decía un profesor de secundaria. ¡Auxilio! Está muy bien, recibo el auxilio porque estaba intensificando, profundizando y con una niña en proyecto de inclusión que estaba muy nerviosa con la situación, entonces exacerbada en alguna de sus conductas. Auxilio porque voy a terminar mal, me decía el profesor. Tiene razón. Por supuesto salimos al ruedo y cuidamos algo de esto y tratamos de hacer lo mejor posible para que también el docente la pasara bien, por supuesto no perdiendo de vista que el alumno está primero, ¿no? Pero por otro lado, al otro día, el mismo docente, respecto de otro chico que no está en proyecto de inclusión, pero tenemos chicos que necesitan este tipo de mirada, aunque no estén en proyecto, pudo hacer lectura del proceso de aprendizaje y dijo, me conviene esto, me conviene lo otro, ¿sabes qué? Lo tuve en intensificación, me parece que vamos por esto, creo que voy a dar por finalizada la intensificación del año anterior para que ponga las pilas en este año, porque ya tiene esto aprendido, creo que en él esto es un montón.
y armamos en conjunto, armó él y después leímos, bueno, la notificación a la familia y al alumno, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? No es aprobar porque sí, es porque vimos esto, esto y esto, le falta esto, esto y esto, vamos a apostar a esto otro, ¿no? Es vislumbrar como este camino. Y no le cortamos las puntitas al cuadrado, ¿no? Lo miramos. Así que, bueno, creo que esto lo construimos entre todos, que es difícil, ¿no? Nadie dijo que es fácil, que es un proceso que nos involucra y que tiene que ver con la posición, ¿no? Si logramos al menos salir de por qué estos chicos, de por qué los tenemos acá, estos chicos o cualquier chico que presente alguna cosa distinta, ¿no? Digo, los chicos de hoy son estos chicos, ¿no? Y la idea es, en el mundo, hacer un mundo para todos. Bueno, la escuela no puede ser, si queremos un mundo para todos, la escuela tiene que ser un poco para todos. Lo que pasa es que todavía tenemos como algunas rigideces que nos cuesta mucho y otras que no nos permiten, porque, vuelvo a decir, no respondemos a otras cosas, ¿no? Tal vez estamos camino a algo distinto. En el medio, yo a veces digo, cuando estoy así como, cuando recibo muchas, no quejas, pero así como malestares, ¿no? Docentes, digo, claro, en el medio, entre lo que somos, la escuela que queremos ser, en este medio y en esta transición, bueno, generalmente en las transiciones hay algunas, entre comillas, algunas muertes, ¿no? Es difícil. La transición es difícil. Y pensaba, Mariana, agregando esto que vos estás hablando, es súper interesante. A ver, que hay chicos que quizás no son, que están, nosotros somos los ni, no están ni para una escuela especial y tampoco, están en, digamos, no pueden ser una currícula tal como lo dispone el nivel, pero por eso siempre en estas instancias de reuniones, que uno siempre tiene que ser, como decía Mariana también, la importancia de ser muy claros con las familias, con el nivel, de hacer acuerdos. A nosotros nos ha pasado, una estudiante tenía un diagnóstico, una dificultad en matemáticas. Y la dificultad está en matemática y no en el resto de las materias. Ella está en una secundaria con orientación arte. El resto de las materias le iba bárbaro. Matemática era la dificultad de ella, como así está en su diagnóstico, ¿no? Bueno, y siempre, la MAI va siempre en ese horario, en el horario donde ella tiene matemáticas. Claro, y está en quinto año del secundario viendo contenido capaz de un sexto de la primaria. Asistiendo a profesora particular, la familia de todos los recursos, y uno se replantea, la directora planteó, pero esta estudiante es para que vaya a una escuela especial. Y yo digo, no, o sea, por matemáticas, que está atravesada por matemáticas, no puede ir a una escuela especial esta nena, porque desde lo social, desde un montón de aspectos, estaba, pero súper bien. Entonces, como también el nivel plantea esto, pero no tiene que estar en una escuela especial, porque mira, le estoy bajando matemáticas a actividades muy básicas. Y bueno, sigamos así, sigamos avanzando en eso. Sí, quizás el temor más grande, más grande de lo que suelen manifestar algunos docentes o algunos directivos es, pero ¿cómo esta chica o este chico va a culminar la escuela secundaria y vamos a certificar que terminó la escuela secundaria? Es un poco, ¿no? Le estamos dando, ¿no? Digo, estamos dando una certificación de que terminó la escuela secundaria, releyendo un poco, digo, la resolución, la 1664, ¿no? Inspirada en la 311, la de provincia, deja como muy en claro, ¿no? Que el hecho de certificar esta culminación de la escuela secundaria no significa que ha adquirido todos los contenidos, ¿no?, previstos en la currícula, sino que ha alcanzado el máximo de su potencial, ¿no? Y el máximo de lo que puede. Entonces, lo que uno certifica es haber transcurrido por la escuela secundaria. Es cierto que los títulos son homologables, etcétera, ¿no? Ojalá hayamos hecho como un trabajo respecto no solamente de los chicos en proyectos, sino también del resto de los chicos en esto del aprendizaje de habilidades, ¿no? Para que
para que puedan desde estos cómo poder presentarse frente a algunos qués, ¿no? Tal vez los qués no son tan importantes como los cómo, ¿no? Así que, digo, tal vez no sé si conocemos del todo también algo del desconocimiento, de los temores, como que tal vez tienen como cierto fundamento, pero bueno, si nos adentramos un poquito más, vemos que no es tan así como pensamos. Algo de los docentes también piensan que, y sí, estamos certificando algo, le vamos a dar el título a alguien que no sabe o a alguien que no, y en realidad está como contemplado, justamente porque se cambió la mirada, ¿no? Porque estamos mirando distinto, porque estamos mirando a la escuela distinto, a la escuela de nivel distinto. Lo que pasa es que estamos como en esa transición, ¿no? Y bueno, cuesta, Sí. y es muy difícil. Sí, yo, Mari, no sé. María Marta. Mariana, muchas gracias. No, Cosas muy para seguir pensando. Vamos a abrir el micrófono, el debate, las preguntas para compartir. No sé, Analía, ¿querías decir algo? No, esto de que lo que también decía Carlos en un momento, que me quedé pensando porque él dijo, me encuentro capaz en el mes de septiembre y me entero que hay un estudiante que tiene proyecto, digo, ¿no? La importancia de comunicar, digo, ya sea, si hay un estudiante con proyecto de inclusión dentro de una institución, si no hay equipo, el directivo tiene que notificar a inicio de año a los profesores que está el legajo. La escuela tiene un legajo con todas las actas, los informes, el CUD, si tiene maestra integradora, bueno, la consulta para la maestra, porque nos encontramos muchas veces, esto es así, el profesor no sabía que había un chico con alguna dificultad, y ni te digo si no es notoria, si es una dificultad, no saben, y eso no está bueno que nos pase. Esto de que no sabía, y bueno, y estas frases también de las que habla Mariana, que a veces nos encontramos con los profesores, injusto que es que yo le tengo que adaptar la evaluación, ¿no? Y uno piensa, cuando las maestras me dicen eso, yo, qué injusto es que este chico tenga ese certificado, ¿no? Digo, y entre otras frases también, como yo no estudié para especial, pero bueno, pasa mucho por la predisposición y las ganas que tenga ese docente de ayudarlo y de la diversidad, porque muchas veces también esa evaluación configurada que le sirvió a nuestro estudiante, le sirve a un montón más también, no solo al que está integrado. Nada, me quedé pensando en eso y en estas frases, ¿no? O no creer en el diagnóstico, ¿no? Que bueno, eso es más difícil. Sí, voy a leer 2 chats para seguir compartiendo. Noelia dice, hay necesidad de dar respuestas, a una realidad más del aula y debemos repensarnos en este nuevo escenario desde un lugar distinto. Si no, el nuevo conflicto nos ahoga, abrirnos a nuevas posibilidades. Rosana dice, volvemos a lo que hablábamos hace unos días, la sobredemanda de tareas para un solo docente por aula. Esto hay que repensarlo en la educación argentina. Viniendo hablamos del nuevo régimen académico en otras, y bueno, y también de la recarga también en la gestión. Bueno, ahí te están. Alguien quiere hablar con vos, Mariana. ¿Cómo me puedo comunicar con Mariana? Ay, sí, mail. Porque claro, es de un EOE y también compartir. Ah, buenísimo, buenísimo. El mail, ¿se lo pasás vos por chat, Mari? A ver. Sí, ¿Querés? pero ¿lo querés poner para todos o se puede poner? Bueno, ahora. Como quieras. Mientras si quieren compartir alguna experiencia, alguna pregunta para Carlos, Mariana o Analía, algún sentir, alguna sensación, dar también si hay algún profe, ¿no? Acá escuchando también está bueno dar voz a
a su práctica, a su sentir, a qué pasa con este tema. Está abierto para quien quiera hablar. Perdón, Mari, no sé, Sí. ¿hay alguien que quiera? Porque me quedé pensando en esto que leíste. Sí, claro, comentá de eso. Bueno, es cierto, ¿no? Digo, escucho, justamente hice alusión a esta, porque habíamos intercambiado un poco con Mari en relación a la mesa del nuevo régimen y a este sentir de los docentes de demasiados pedidos y de que hay que repensar. Todo esto estoy de acuerdo con ese mensaje, es así. Ahora, me pregunto, ¿qué se hace en el mientras tanto, no? Porque en el mientras tanto, los docentes siguen trabajando, ¿no? Y es muy frustrante y agotador, mientras no haya como algunos cambios, que esto siga sucediendo y sigue sucediendo porque es el devenir, ¿no? Entonces, tal vez algo de esta mirada distinta, algo de pensar con antelación algunas cosas. Muchas veces me encuentro, ¿no?, diciendo a los docentes, te conviene pensártelo antes. Lleva más trabajo, lleva trabajo pensárselo antes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a proponer? ¿Por qué lo voy a proponer? ¿Quiénes? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son? Si yo me pregunto esto antes, la estadía en el aula va a ser más, yo a veces digo, por propia supervivencia hay que hacerlo. Digo, la estadía en el aula del docente va a ser más placentera. A veces pareciera que no, ¿no? Digo, demanda un trabajo anterior, ¿no? Pero esa claridad va a hacer que yo llegue al aula, sepa qué voy a proponer y por qué y quiénes, y ya sé quiénes son los que tengo enfrente y la propuesta va a ser como más, ¿cómo decirlo? Como más, no es cómoda la palabra, ¿no? Pero va a poder ser un poco más abrazada por quienes tengo enfrente y por lo tanto me va a devolver a mí otra tranquilidad. Porque si no es muy difícil estar batallando todo el tiempo. Digo, y acá también cuidando un poco la salud mental de los docentes. Digo, mientras las cosas más macro no cambian, tenemos que hacer como los pequeños cambios en lo micro. No solamente, como dije antes, respecto de la mirada de los alumnos, sino también para mí como adulto, ¿no? Como adulto que tiene que garantizar el aprendizaje de estos, ¿no? Conviene pensárselo antes, saber bien, ¿no? Digo, voy a proponer esto, ¿qué va a generar? ¿No? ¿Por qué voy a proponer esto? ¿Por qué voy a proponer lo que propongo? ¿No? ¿Por qué? Como decía antes, esta actividad que siempre me funcionó, tal vez este año no conviene que la proponga, aunque me lleve trabajo armar otra, porque esa es la que suelo proponer. Te va a llevar más trabajo antes, pero después va a ser un poco más tranquilo al transcurrir. Tranquilo para vos, ¿eh? Y ahora ya pienso en los adultos. Está silenciada María Marta. Perdón, que justo le escribí en privado a Mariana para que se ponga en contacto con este equipo de orientación y ahí escribieron su mail de AEDO. Gracias. Bárbaro. Si querés compartir algo, no sé quién está de ese equipo de orientación, bienvenido sea, está el micrófono abierto. Sí, contanos un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, lo complejo me parece que es pensar la inclusión en cualquier nivel, ¿no? Poder encontrarse justamente con lo diferente, ¿no? Sí, claro. En el manual, no soy docente, soy psicóloga en este equipo de orientación y estando en los 3 niveles, es estar ubicando lo posible en cada caso. Y es muy difícil con un aula de más de 20 chicos, y hay muchísimas otras situaciones además que pasan en un aula, no solamente problemáticas del aprendizaje. Armar un vínculo con el docente en secundaria se hace más difícil porque son pocas horas las que pasa, y es siempre a alguna problemática, ¿no? El docente recurre.
al equipo de orientación. Nosotros implementamos un documento en los chicos que están con acompañante y con propuesta de inclusión, lo imprimimos, se lo acercamos, el equipo directivo se los acercó a cada docente para que lo puedan leer, y hicimos un registro descriptivo, no que diga solo el diagnóstico, sino explicar que ese alumno, ¿por qué no puede acceder a una propuesta pensada? Y algunas sugerencias. Pero esto implica mucho laburo, comunicarnos con los profesionales, este armado artesanal implica mucho laburo. Así que, si bien no me pude conectar antes, pues estamos en una reunión, sí me gustaría ponerme en contacto porque queremos armar un espacio de diálogo con los docentes, y me pareció una mirada muy valiosa la tuya, Mariana. No te conocía. No, yo, Gracias. Pensaba en, ¿cómo es tu nombre? ¿Dijiste? Agustina. Agustina. Pensaba en esto, ¿no? Vos también entonces estás en los 3 niveles, ¿no? Y vas recorriendo algo de esto, ¿no? Del proceso de los chicos y del proceso de los adultos. Es cierto, ¿no? Digo, frente a aulas, especialmente en secundaria, digo, porque ahora estamos en secundaria, pero bueno, en primaria inicial también, y también acompañó eso. Es cierto que frente a las aulas macro parece como, claro, una tarea como titánica, y es cierto, ¿no? Esto de pensar como en la singularidad. Tal vez hay momentos, pienso, es una reflexión que tiro, ¿no? Porque estoy pensando acá mientras escucho también. Hay momentos en los que uno tiene que ver qué puede proponerle a todos, ¿no? Porque hay cosas que se pueden proponer a todos. No es necesaria la singularidad. A veces sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que en secundaria, a mi entender, se complica más en las materias, por ejemplo, en inglés, en matemática. Hay cierto nivel de abstracción, donde a nosotros también, siendo psicólogos o psicopedagogas, se nos complica pensar las adecuaciones también a las docentes de inclusión. Como que, bueno, habría que pensar tantas cosas para hacer lugar a la diferencia en lugar de la diversidad, ¿no? Claro, pero esto que vos decís, el trabajo que vos hacés previo de notificarle a la persona que va a estar frente de ese estudiante todas las características, más allá del diagnóstico, porque el diagnóstico puede ser el mismo, y cada individuo, desde su persona, es único. Entonces, ¿qué particularidades tiene cada estudiante? Eso está bárbaro, y eso es lo que se tendría que hacer. Lo que vos hacés, lo tendrán que hacer todos los equipos, porque es como funciona. Si no, nos encontramos con esto, que no saben que hay un chico con proyecto de inclusión, no saben que hay un chico con dificultad. ¿Y cómo lo ayudás si no sabés que está pasando esto en el aula? Entonces, eso es maravilloso. Lo que ustedes hacen es lo que se tendría que hacer, que el trabajo que a veces, no por crítica, pero que a veces falta este trabajo. No se hace. A veces es difícil también aún con esto, porque no hay garantías, ¿no? Son artesanal del 1 a 1. Pero ¿sabés por qué? Porque capaz que la estrategia que vos pensaste para tal actividad, después decís, bueno, ya para la otra tenés que cambiar de estrategia, y así todo el tiempo. O lo que te sirvió una semana, ya para la otra no. Es todo el tiempo probar. Todo el tiempo. Bueno, lo sabrás que es así. El buscar red también, ¿no? En apoyo con cuenta. Sí, es como también mirar como abuelo, ¿no? Yo a veces digo que hay que como mirar como desde arriba, ¿no? Mirar un poco desde arriba, porque hay cuestiones, acá estamos hablando de inclusión, pero que hay cuestiones que si logramos en las escuelas, después cualquier problemática o cualquier cosa que devenga va a poder ser sorteada, ¿no? Una es la comunicación, ¿no? Y creo que hubo una mesa de comunicación, bueno, ¿no? O hablaron algo de esto, ¿no? Digo, ¿cómo hay cosas que claro, que ameritan charlarse y debatir, que son como previas a cualquier situación que se pueda presentar en la escuela, ¿no? La comunicación, la red, si nuestros docentes o si los docentes pueden intercambiar entre ellos qué hicieron, qué les salió bien, qué funciona, ¿no? Que a veces no suele pasar, en algunos sí, en otros no. Bueno, ¿no? Hay cosas como que subyacen a cualquier mesa de cualquier debate relacionado con la educación y que tenga que ver con las escuelas. Sí, y también de pensar en esto de la inclusión, que no todo estudiante a veces
es para inclusión. A veces hay chicos que no pueden sostener, por más que uno haga todo lo que esté a su alcance, hay chicos que no pueden estar en la escuela del nivel. Y muchas veces nosotros desde la modalidad sugerimos también esto, que nos parece sano cambiar de escenario para ese estudiante. No seguir insistiendo en algo que capaz es frustrante para él, que no está en un lugar donde no es feliz, y muchas veces acá está la resistencia por parte de la familia, pero bueno, por eso es un trabajo de charla, de comunicación constante, ¿no? Así que bueno. Sí, digo, y para tomar este tipo de decisiones, uno como escuela de nivel tiene que poder decir, hicimos esto, ¿no? Claro. Hicimos todo esto. Bueno, aún así creemos que, ¿no? A partir de todo lo que hicimos, ofrecimos, ¿no? A este chico, a esta chica le conviene tal cosa, ¿no? Creemos que es mejor tal otra, ¿no? Si uno dio, y acá también hoy hablábamos con un equipo directivo así como grande, de cómo nos cuesta también, ¿no? Es un poco frustrante para el docente, ¿cómo puede ser que no podamos con esto, ¿no? Y no, digo, a veces es hasta ahí, y ese fue el tramo que tuvimos que acompañar, y de esta manera lo acompañamos. Si hicimos todo, digo, si hiciste las adecuaciones, si pensaste un poco más macro, si ofreciste algo que sea para todos, si no le recostaste las esquinas al cuadrado, a veces aún así no es suficiente, ¿no? Y se necesita de otra cosa, algo del criterio de realidad también, ¿no? Para nosotros, para las familias, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? Digo, nosotros no salvamos a nadie, ¿no? Digo, es otra cosa. Quieren hablar ahí Carlos y Griselda. Carlos. Sí, un poquito ahí con lo que decía la compañera, esto del no poder, ¿no? Es complicado también, me pasó hace muy poquito en una reunión con la referente de la escuela especial, con la referente del KIPU, el ayudante externo, y la mamá del alumno este que contaba, en donde por segundo año, el nene tiene 15 años, está recuperando, intensificando materias de primero, ya es un chico grande, como decía, con un autismo severo, y lo que más me hace ruido por ahí es cómo decirle a esa mamá que está súper negada que verdaderamente es complicado, porque yo además soy papá, ¿no? Es complicado transmitirle a esa mamá que está súper negada que no se está pudiendo, y que no es que él no quiere, que pobre hijo no está pudiendo con esa situación, que por ahí el año pasado ella terminó diciendo, bueno, voy a ir hasta lo último, le voy a brindar las herramientas, y nosotros lo vemos ahí sufrir un montón al pibe, porque, bueno, ya tiene 15 años, y es súper amoroso, cuesta el vínculo con él, acercarse un montón. Es complicado abordar a esa mamá, y ahora el equipo de orientación fue un poco más claro, porque evidentemente a mí me costaba un montón poder decirle a esa mamá, que la veo 2 o 3 veces por semana, venir a buscar a ella, porque tiene 2 hermanos, los dos mellizos con un autismo, uno severo, el otro va re bien. Pero bueno, ¿cómo abordás a esa mamá que está negada, con un carácter muy, muy fuerte, en la que te escucha durante 1 hora y se lee el PPI y se explica que hay una profesora de matemática dando contenidos de segundo, y que en realidad el PPI se lo está dando con contenidos de 3.º, 4.º grado, que eso no es lo que pide el PPI, que verdaderamente esto no está sirviendo para el nene. Bueno, nada de esto. Por eso digo, es importante que la inclusión se dé de todas las partes, ¿no? Que el profe esté atento, la comunicación, súper importante. Bueno, por otro lado, sí. No, sí, Carlos, sí. Seguí. No, lo último, después una nena que nos llegó y que la familia nunca dijo, jamás dijo,
de que la nena era autista, claro, empezaron los profesores a abordarla, a trabajar. Y Carlos, ¿vos sabés qué pasó acá? ¿Vos sabés esta nena? No, la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no. Y yo no quería que les pase eso que me había pasado durante 20 años en el aula. Me sentía mal, pero ¿cómo? Bueno, nada, volver a citar y la respuesta del papá, no, nosotros decidimos con la mamá que en el secundario se dé de manera independiente. Si ustedes se daban cuenta, bueno, explicábamos la situación y si no, que vaya para adelante. Y se había perdido un montón de tiempo, porque lo que yo hubiese querido hacer desde principio de año, en febrero, es brindar estrategias, es por ahí hablar con los profes y que no pase esto, ¿no? Que el profe a la cuarta, quinta clase, con 30, 35 chicos, se dé cuenta que la nena, evidentemente, había una situación ahí que atender de otra manera y que se iba a dar de manera tardía ahora, porque habíamos perdido un montón de tiempo. Entonces, el equipo de orientación, la dirección, los ayudantes externos y principalmente la familia, tiene que haber una situación ahí de colaboración y de trabajo mancomunado que no se da si es de uno a uno. Y no se va a poder dar. Sí, pensaba con lo que decías varias cosas, ¿no? Sí, hay cosas que no están en lo que nosotros podemos manejar, ¿no? Primero porque sí, porque hay familias y familias con más aceptación o menos. Es cierto también que uno tiene que preguntarse un poco, bueno, vos decís, no, yo soy papá también, ¿no? Y te costaba tal vez decir algunas cosas. También yo soy papá también. Es cierto que a nosotros, al menos en el equipo de orientación, que justamente somos quienes hacemos como el seguimiento, digo, los docentes tienen esto único, original y irrepetible, que es estar dentro del aula con los avatares propios del aula. Bueno, el equipo de orientación tiene los avatares propios, ¿no? De los diálogos con las familias, del recibir algo de este dolor también, ¿no? Así como muy cercanamente. Hay cosas que no se pueden manejar, ¿no? Y que tienen que ver con esto, con cómo el otro vive lo que le sucede. Y en esto, te decía esto del ser papá, bueno, uno tampoco sabe, no me pasó, no sé qué me hubiera pasado a mí de tener que acompañar a un niño o una niña con discapacidad, no lo sé, ¿no? Entonces me pongo un poco en el zapato del otro porque yo desconozco qué sería, ¿no? Si sería una mamá de estas que dice mejor no digo nada o si sería una mamá, creo que no, pero bueno, no lo sé, ¿no? No lo sé. Entonces eso también nos da como una comprensión, ¿no? Del otro, ¿no? También es cierto que muchas veces no dicen, y hay otros equipos de orientación acá participando, no dicen porque han sido rebotados de otras escuelas, entonces prefieren callar porque ya probaron decir y no les fue bien. Digo, también hay cosas que las mismas escuelas somos, ¿no? Las responsables de lo que sucede. Y hay otras que tienen que ver con lo que las familias pueden hacer, ¿no? Con algo de esta herida de acompañar a un niño con estas dificultades, ¿no? Y no podemos manejarlo. Por lo tanto, digo, sí tenemos que hacer todo, ¿no? Digo, creo que sí tiene que haber como claridad respecto de cómo venimos viendo el proceso y ser muy fieles a la verdad, al modo de comunicar, con la dulzura y el tacto preciso, pero con la claridad y la verdad, porque nos debemos a esos chicos, ¿no? Y lo único que los salva es la verdad. Digo, esto. El proceso viene así, se complica en esto vamos pudiendo. Y si no se puede, hay que devolver con claridad que no se está pudiendo, ¿no? Ahora, sí es cierto que la decisión está en manos de las familias, ¿no? La familia puede decidir que este niño o niña continúe en la escuela de nivel, por más que la escuela de nivel crea que no es el mejor lugar. Por lo tanto, si seguimos teniendo este chico en la escuela, como escuela de nivel haremos lo mejor posible, ¿no? Para que al menos dentro de la escuela reciba lo que tiene que recibir, aunque sabemos que no es suficiente, aunque sabemos que tal vez no es lo mejor. Y por otro lado, pensaba en esto, que muchas veces le devolvemos a los papás y a algunos docentes de chicos que tienen trastornos del espectro autista, que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza como las concepciones neurotípicas de algunas cosas, ¿no? Porque a veces nos da mucho dolor, tanto a las familias y a algunos docentes también, que tal o cual chico está muy solo, ¿no? Que en el recreo está solo. Y porque nosotros desde nuestra concepción y desde nuestro modo de pensar no hay nada mejor que estar en un grupo de amigos, ¿no?
pero justamente porque alojamos la diferencia, tenemos que empezar a pensar que tal vez la pasa mejor solo, porque nosotros no pensamos ni sentimos de esa manera, ¿no? Y a veces insistimos en algunos lugares, pero porque no podemos corrernos desde nuestro modo de pensar y sentir. Así que, digo, a veces también, ¿no? Algunas cosas que leemos como terribles no son tan terribles para el otro, ¿no? Y a veces nos encontramos devolviéndole a algunas familias algo de esto, ¿no? Cuando para las mamás y los papás es muy difícil que a sus hijos no los convoquen para algunas cosas. Especialmente en secundaria nos pasa esto. Pero también les devolvemos, ¿no? Lo vive con angustia y tal vez no se angustian estos chicos por eso. Por más que nos parezca que lo social en cualquier ser humano, pero a veces no es tan así, ¿no? Así que escuchar a la diferencia también tiene que ver con esto. Los límites de la diferencia, ¿no? Cómo vive el otro algunas cosas. Cambiar la lectura. Estar un poco más abiertos a otra cosa, ¿no? A que las cosas no son como yo creo que son a veces. Y también Carlos pensaba en Estás esto muteada, Mari, perdón. Perdón, está Griselda hace un ratito queriendo hablar. Perdón, Griselda. Perdón, Griselda. No importa, estoy escuchando y me estoy nutriendo. Yo trabajo en una escuela secundaria de Formosa, capital, una escuela católica, con todos los bemoles que significa trabajar en una institución católica. Estoy en el equipo de orientación. En realidad el equipo de orientación, dicen ellos, el equipo de orientación soy yo y otra colega que trabaja a la tarde en el ciclo básico, ¿se entiende? No, sí, también, no te preocupes. Somos dos. ¿Qué hice yo en el momento, hace bastantes años que ya trabajo en la institución? En su momento era, bueno, a ver, Griselda, tenemos este caso, este otro caso, esperen un poquito, vamos a trabajar en conjunto, voy a armar yo, le decía a mi equipo, los coordinadores de área, los coordinadores de ciclo que trabajen conmigo, la vicedirectora, que por ahí le digo, vamos a hacer un equipo y después vamos a contactarnos también con los docentes para poder ver cómo yo puedo trabajar en conjunto. Esto que ustedes decían, la comunicación, el mirar al otro, porque tenemos casos con diagnóstico, colega, y tenemos casos sin diagnóstico también ahí, que son los más complejos, papás que se ocupan y papás que no se ocupan, o porque también ahí estaba leyendo hace un ratito el tema del etiquetamiento, mi hijo etiquetado, mi hijo es Asperger, mi hijo tiene hipoacusia, mi hijo tal, es re compleja la situación, pero uno va armando esas redes internas en la institución y con el afuera también, por ahí con las personas que atienden a estos estudiantes que tienen alguna discapacidad, y entonces ahí podemos trabajar en conjunto. A veces cuesta más, a veces se hace cuesta arriba. El año pasado, por ejemplo, nos dio, valga la redundancia, nos dio un golpe, en el buen sentido, una estudiante con dificultad, con una dificultad visual bastante severa, que en realidad nosotros íbamos armando las adaptaciones con la persona que la acompañaba desde afuera y yo desde adentro, y la nena ya en 6º año decía, yo no quiero tal cosa porque yo quiero poder tal cosa, quiero hacer tal cosa, déjenme hacer como mis compañeras, y si no me sale, profe, entonces sí intervenga, pero no venga a intervenir todo el tiempo, déjeme hacer, porque yo también después quiero estudiar y quiero, o sea, buenísimo. Otro caso de una nena que viene ya en el último año del secundario, no con diagnóstico, pero tenía un retraso, no con diagnóstico según la mamá. Cuando me trae los diagnósticos viejos, se ve que tiene un retraso madurativo severo. Entonces la nena ya en 6º año, tuvimos que comenzar a trabajar y a tejer redes porque mi hija va a ser arquitecta. Y le digo, y la nena, vos le preguntabas, y la nena dice, yo no quiero seguir estudiando. A mí me gusta dibujar, a mí me gusta, pero no voy a poder, profe. Y no iba a poder. O sea, la nena se daba cuenta, pero esta mamá, llorando, me dice, yo no leí, Griselda, pero mamá, vos no leíste, leo el diagnóstico. Mira, acá dice claramente lo que te escribió en su momento la psicóloga y la psicopedagoga, lo que cuesta también el hacerse cargo como papá, así como vos decías, yo no tengo un hijo con esas dificultades, con discapacidad, entonces es muy difícil ponerme en el zapato del otro, pero me pongo a pensar a ver qué puedo desde el lugar donde estoy como psicopedagoga, solita, no solita, porque tampoco me siento sola, porque tengo los coordinadores por ahí de área, de ciclo que acompañan y están ahí, y el docente que acompaña, o sea, la comunicación en esa sala de profesores para hablar sobre las dificultades y todo, a veces nos sale re bien las cosas, a veces nos sale recontra mal, y barajamos y damos de nuevo. Y aprendí que del error, aprendo también yo y a las chicas mismas, le digo que todavía tenemos mujeres en este instituto, son todas mujeres, están empezando a ingresar los varones.
Entonces, un barajar y dar de nuevo, y bueno, o sea, es importante, a mí me parece el tema de, bueno, de comunicarlo, de hablarlo, y de hacer lo que podemos, bien o mal, pero como nos salga, me parece. No sé si estamos errándole o no, pero vamos yendo como podemos. Eso, comentar eso, por ahí mi experiencia. Tal cual, esto que vos decís, a ver, uno no sabe, uno dice, bueno, pruebo con esta estrategia, pruebo con otro, pero tampoco tenemos la certeza 100% de que eso es así, o capaz que uno dice, tendría que probar en otra institución, con otro grupo más reducido, y es probar, no sabemos si debe ir bien, si esto lo va a afectar, si... nos encontramos con eso, digo, eso es lo difícil a veces de nuestra profesión, que no sabemos lo que va a pasar y es probar, es probando pasito con esta estrategia, con esta me funciona, esta no. Eso es lo difícil en un momento, en un punto yo siento como una cierta incertidumbre porque no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces decir, bueno, probemos de a poquito, siempre pensando en ese estudiante, en esa familia acompañando, pensar un poco lo que decía Carlos de esta familia, que nos encontramos con padres muy complejos, y uno tiene también que lidiar con eso, entonces también busca redes con los profesionales, pero capaz que a veces el profesional acompaña a este padre, no, tiene que seguir en el nivel y ya de ahí no te puedes agarrar, porque... Sí. Entonces, bueno, a veces es difícil, hay situaciones muy complejas, muy difíciles. Sí. Pero hacemos lo mejor posible. Porque, o sea, yo creo que desde el lugar de hacer lo mejor posible, no es o sea, a veces es el ensayo y error. A mí por ahí me cuesta esto del ensayo y error, pero bueno, pero tenés que probar, porque o si no, porque ningún chico es igual al otro y ninguna estrategia es igual a la otra en lo que te dicen los libros. Vos no lo podés aplicar a una persona. Por ahí es recontra difícil el aprender eso, lleva años. O sea, esto de desprenderte un poco de los libros y decir, mira, en realidad no me da acá con los cánones que estaban establecidos acá, pero este me da para otro lado, y bueno, y ahí voy probando. Y como vos decís, por ahí si me sale, bueno, y si no, pero voy probando, pero digo, haciendo y pensando siempre en ese chico, de esa chica. O sea, de la mejor manera posible y en esa familia, no es que uno lo hace nomás a lo loco, a tientas y a locas, pero trata de hacerlo y bueno, y las estrategias las va probando. Me parece que desde ahí, por ahí escuché eso y bueno, eso me dio un poco de tranquilidad también. Y yo creo que en el trabajo de tanto de nuestro rol como el de la maestra de apoyo a la inclusión que va a ayudar, tenés que tener una voluntad, tenés que tener unas ganas, una motivación, y bueno, a veces uno también dice, bueno, uno busca perfiles, cuando a nosotros nos toca armar con qué maestra va cada estudiante, también buscamos perfiles, porque lo conozco al estudiante, veo cómo es, capaz que necesita, no sé, una maestra que lo contenga más, hay maestras que quizá no son tan contenedoras, pero tienen otras cualidades que con otros chicos van encajando, entonces también eso, ¿no? Buscar los perfiles, y bueno, es un trabajo, yo creo que siempre digo, se necesita, como decís, a veces los libros, se necesita mucha voluntad, y también ver cómo es ese estudiante que tengo enfrente, esto es lo que decía Mariana, ver cómo es ese chico, cómo aprende, cómo se vincula, eso. Sí. Muchas Voy gracias. Quería leer dos chats. Rosana dice, a veces el tema de los etiquetamientos es un dolor para las responsables de los estudiantes con diagnóstico, ¿no? Pensaba también esto de revisar los imaginarios que tenemos sobre inclusión en nuestras instituciones, ¿no? Con esto que contaba Mariana del el profesor también y el cambio de mirada. Bueno, muy linda y amorosa la charla, gracias. Se quedó grabada, sí, estas charlas quedan grabadas. Sí, pensaba para Griselda, que lo que decías era que primero que trabajan como en conjunto y eso no es fácil y es un gran valor. Y esto de que intentan, ¿no? Algo de lo que hablábamos antes, ¿no? La posición ya es suficiente. La posición es no sé qué hacer porque acá nadie quiere hacer nada. No sé qué hacer porque nos queremos sacar a los pibes de encima, porque queremos otros pibes que no existen. También eso, ¿no? Digo, y no hablo de los chicos en Proyecto de Inclusión, hablo de todos los chicos que son estos chicos, ¿no? No son más las aulas que teníamos, son estas aulas, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñar y para que aprendan en estas aulas, ¿no?
Pero bueno, se los nota en tu escuela motorizados y convocados, y se ensaya y se prueba y se va, ¿no? Digo, por los distintos caminos. Hoy charlábamos en esta reunión que tuvimos con los directivos algo de esto, ¿no? De que a veces es un pensamiento que vengo rumiando así como en el último tiempo, ¿no? Como que hablamos mucho de diversidad y de atención a la diversidad o a la heterogeneidad, pero nos cuesta un poco cuando algo de las trayectorias no son, y uso también una palabra que usamos mucho hoy, en tiempo y forma, ¿no? Y también son parte de la heterogeneidad o de la diversidad, ¿no? Que un chico termine su sexto, su quinto año y tal vez le quedan materias, y sí, porque la vida es más grande que esta escuela, ¿no? Y tal vez a sus 20 y pico venga a rendir, decía yo hoy, matemática de segundo porque se dio cuenta que no puede entrar al laburo que tenía ganas de entrar. No sé, o porque quiere empezar a estudiar a los 22, a los 23, y tal vez a los 17 no terminaba de darse cuenta de esto, ¿no? Eso también es la diversidad, ¿no? Entiendo que las escuelas están estandarizadas, cicladas, graduadas, pero bueno, la vida es más que eso, ¿no? Entonces, digo, también atender a la diversidad y estar abierto a la diversidad es algo de eso, que las trayectorias también son diversas, que no todos los chicos terminan la secundaria a los 18. Y no por eso está mal, ¿no? Porque la vida de ese pibe que no termina a los 18 es más amplia que una escuela. Algo de... Venite conmigo, Mariana, venite a mi escuela. Vamos a Formosa. Y esto que decía Griselda, que bueno también escuchar a este estudiante, que ya son chicos que bueno, que ya tienen su propia también voz, que pueden decir, quiero que la maestra esté dentro del aula, no quiero que esté. O sea, eso es súper importante. No, quiero probar como mis compañeros. Después, si no puedo, bueno, bajo. Tengo tiempo para hacer algún ajuste. Eso es interesante también, sumar al estudiante, ver qué le parece, o también cuando hay que hacer algún tironcito, como ¿por qué no estás o sea, pasa que a veces están los chicos mucho con el celular dentro del aula y que no se concentran, bueno, ¿qué te está pasando, no? Convocarlos a ellos también a esta participación, digo. Sí, es así. Sí. Muy, muy enriquecedor la conversación que estamos teniendo. Hay otra, a ver, muy interesante los aportes de los profesionales, es un gran desafío, Gabriela dice, que tenemos todos en las escuelas secundarias y escucharlos nos motiva. Gracias, Gabriela. Yo una de las cosas también escuchando que pensaba es que este tema de la inclusión es uno de los temas y me parece que ahí también hay que sacarle el jugo porque todos los que fueron, inclusive Agustina que se fue del EOE, de AEDO y cada uno de ustedes, es como uno de los espacios, de los temas donde más se da el trabajo interdisciplinario en la escuela, donde más se da la articulación entre profesionales, el docente, el directivo, la psicóloga, la psicopedagoga, la de la escuela especial, la madre, la MAI, algún otro profesional, musicoterapeuta, o el enganche con la psicóloga que tiene externa, o sea, articulado con otros saberes, otros campos disciplinares, otros profesionales, y me parece que hay que ir por ahí. Tengo la sensación de que, creo que recién Analía hablaba de las redes, o de los intermediarios, hablaba Agustina, ¿no? Me parece que eso amplía las miradas, amplía hacer lugar cuando pensamos con otros que además vienen con otras miradas entre nosotros. Seguramente a alguien se le ocurre ampliar la puerta del cuadrado para que pueda entrar el círculo, ¿no? En cambio, si nos quedamos, bueno, adentro de la dirección o solos o adentro del EOE,
o preocupada la MAI sin articulación con los docentes, o el docente enojado porque, ¿no? Que se construye colectivamente, y en esta temática y en la escuela secundaria donde hay tanta diversidad, me parece que más, me parece que va por ahí. Es verdad. Así que no, agradezco un montón el aprendizaje de este encuentro que tuvimos hoy, finalizando esta semana de tanto enriquecimiento desde el lugar académico y desde pensar nuestros temas propios del nivel, ¿no? Si nadie quiere decir algo en especial, le doy el último minutito a Carlos, Mariana y Analía para alguna palabrita final que nos motive también, como dice ahí Gabriela, ¿no? A seguir trabajando y abriéndonos en este tema. Gracias, Griselda, también por tu aporte. No, yo para cerrar digo que esto, inclusión es un desafío, yo digo que es un trabajo que siempre llego, siempre digo, no sé con lo que me voy a encontrar, porque no es monótono, siempre aprendo esto también, cosas nuevas todos los días, porque hay cosas hasta que vos creo que en un momento alguien hizo referencia a esto, que a veces uno también tiene hasta que consultar, elevar esas instancias, porque hasta mismo los directivos, hasta mismo personas de un equipo, no superan esas situaciones, ¿no? Por eso están los inspectores. Entonces para mí, inclusión es un desafío, hay mucho para trabajar, hay mucho por mejorar, pero bueno, me parece que es la ayuda al estudiante, que él pueda desarrollarse en ese ámbito educativo, y es el derecho que él tiene también. Bueno, para eso ahí estamos. Es un trabajo que también demanda mucho, ¿no? Mucho compromiso, mucho tiempo, y bueno, es apasionante, y bueno, y hay que seguir trabajando también para seguir cultivando este desafío. Bueno, no sé si Mariana o bueno, cierro un poquito si querés, y ya, Sí, bueno, sí. agradecido a todos, porque somos compañeros compartiendo más que expositores, y somos todos colegas de educación de distintas posiciones, con distintas prácticas, pero todos brindándonos desde lo empírico lo que nos ha pasado, lo bueno, lo malo, y seguir aprendiendo, que más allá de una posición que nos toque, nos ha tocado otra, y bueno, súper enriquecedor, agradecido por la segunda convocatoria que me ha llegado, y para las que vengan, aquí estaremos, seguimos compartiendo, y bueno, muy agradecido. Como la palabra, Bueno. Bueno, sí, sin dudas, porque además a mí me sirve un montón para seguir gestionando y aprendiendo y estando en el aula, y bueno, nada, muy agradecido, Mariana, Analía, bueno, todos los que han estado. Gracias, Carlos. Quizá la próxima ya esté tu tesis y nos puedas traer a iluminar. Bueno, el otro día en un grupo Rafael puso, bueno, ya nos encontraremos con algunos dientes menos, exponiendo, dando a entender de que, bueno, vamos a ser un poco viejitos a este ritmo, pero bueno, nada, también las obligaciones, la dinámica del día a día, las escuelas, la familia, bueno, la idea es poder seguir trabajando e investigando y enriqueciéndose, así que muchas gracias, porque he aprendido un montón de cada uno de los que han estado, y bueno, un viernes a esta hora. Bueno, absolutamente. Muchas gracias para todos. Gracias, Carlos. Mariana. Sí, yo también agradezco un montón haber escuchado, bueno, distintas experiencias, escuchar hasta el tonito de Griselda ya trae como un regalo. Y me parece que sí, la cosa va en parar y pensar, ¿no? Una vez un directivo dijo, no, pero no hay tiempo para pensar. Y yo decía, estamos en el horno, porque tenemos que parar y pensar, y creo que este es un momento así, ¿no? Estas mesas son un momento de parar y pensar, y esto nos permite ordenarnos y nos permite apostar,
¿no? Digo, a escuchar y apostar a otras cosas. Así que celebro la mesa, celebro esta propuesta de UNIPE y gracias, Mari, por convocarme. No, gracias a ustedes, la verdad que un placer. Cerramos esta semana, como dice Carlos, y lo vengo diciendo todos los días, estar a las 3 de la tarde acá convocados por lo que amamos, ¿no? También, que es la escuela secundaria. Así que agradecidos por nada, transmitirnos sus prácticas, sus saberes, también por los que están escuchando y se van también pensando con preguntas. Me parece que lo hablamos con algunos antes de la charla, es un tema que abre a preguntas y que nos tenemos que seguir preguntando. Como que en estos temas siempre hay cosas por venir, ¿no? Así que muchas, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias. Y bueno, a seguir construyendo la escuela que queremos y gracias por la participación.